Que el Señor en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, con el tema advertencia contra la apostasía. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento en la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, hacemos reverencia delante de ti, Señor, en esta hora para predicar tu palabra. Enséñanos, dirígenos, sé nuestro maestro de principio a fin. Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón para poder estar atentos a tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre la apostasía. Hemos visto ya que el Señor nos ha hablado del sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos dirigimos nosotros al Padre a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Ahora va a advertir sobre la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, aquí está hablando sobre la apostasía. Está diciendo que los hebreos o la iglesia, después de tanto tiempo, donde ya deberían ser maestros de la palabra, todavía muchos son inexpertos en la palabra y tienen necesidad de leche espiritual. La Biblia nos habla de la leche espiritual. El apóstol Pablo nos habla en Corintios, en el capítulo 3, donde dice que los de Corintios que estaban divididos y andaban peleando, discutiendo, tenían necesidad de leche espiritual. Y aquí, en este libro de Hebreos, bueno, también está hablando el autor de parte de Dios, está diciendo que los creyentes son niños y no comen alimento sólido, porque ya hace tiempo que están como creyentes, pero todavía tienen que enseñarse acerca de los rudimentos de la palabra de Dios o de la doctrina. Alguien dirá, pero ¿cuáles son los rudimentos? ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios? Bueno, los rudimentos son, más abajo lo vamos a ver ya del capítulo 6 en adelante, que habla cuáles son los rudimentos. Pero dice en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección en no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de horas muertas, de fe, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que los rudimentos, o sea, el principio de la enseñanza de la doctrina de Dios, aquí lo está diciendo que es el arrepentimiento. O sea, ¿qué significa arrepentimiento? Cuando el profeta Juan comenzó a predicar, decía, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Cuando Jesús comenzó a predicar, de igual manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba a nosotros. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesucristo mismo con su doctrina. Entonces, cuando aquí dice que los rudimentos de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos,
el juicio eterno y todas esas cosas. O sea, los rudimentos significa las cosas básicas que una persona cuando se arrepiente comienza a aprender de Dios. Cosas básicas, básicas, por ejemplo, ¿qué es un arrepentimiento? Bueno, es reconocer nuestros pecados, reconocer que estamos en pecado, traemos el pecado de Adán y Eva, bueno, que estamos condenados para el infierno, después el lago de fuego, habrá un juicio y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los rudimentos son la enseñanza básica que un creyente puede recibir acerca de la doctrina de Cristo. Cosas básicas. Y aquí el apóstol está diciendo que los hebreos, o sea, los creyentes, los cristianos, tienen necesidad de leche todavía. Dice que todavía están, o sea, no saben qué significa arrepentimiento. No saben para qué se imponen las manos. No saben qué es el juicio final. No saben qué es el bautismo. No saben, hay personas que no saben. Por eso se dejan engañar, pues, ¿no? Las falsas doctrinas, falso cristianismo, bautizan, por ejemplo, a niños, ¿no? ¿Qué sabrá un niño de doctrina? Un niño no sabe nada de doctrina. Otros no saben quién es el que intercede por nosotros delante del Padre. Y como no saben, entonces la falsa doctrina lo debían para que adoren a otro intercesor. Puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser María, cualquiera, menos Cristo, ¿no? Entonces, esas son las falsas doctrinas. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, tenemos que saber nosotros, saber y hacer maestros en la palabra, ser maestros en la palabra. Después de tanto tiempo, dice el apóstol, después de tanto tiempo tienen necesidad de que yo vuelva a enseñarle cuáles son las cosas básicas de la doctrina de Cristo. Tengo que explicarle para qué se ponen las manos. Y según la palabra vamos a ver para qué se ponen las manos. Bueno, Jesucristo dijo, pondrá la mano sobre los enfermos, serán sanados. Eso le dijo. ¿Quién le dijo? Cristo dijo eso. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. No le dijo a los restos de creyentes. Por ejemplo, ¿para qué se ponen las manos? Para que los enfermos sean sanados. Pero ¿quién tiene que poner las manos? Tiene que ser un predicador lleno del Espíritu Santo. No va a ser un creyente que ni conoce la doctrina de Cristo, ¿no? No va a ser un creyente que se congrega, ¿no? Y va a orar por otro creyente que apenas conocen la palabra de Dios. No, pues tiene que ser los ministros de Dios a quienes Dios ha impuesto a bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entonces los ministros tenemos autoridad para poder nosotros orar por los enfermos, por ejemplo, ¿no? Por eso la Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él si está enfermo, si hay un enfermo, ¿no? ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Se supone que son los pastores. Son ancianos los que dirigen. En la época del apóstol Pablo, la época del Señor Jesús, los ancianos eran los príncipes del pueblo de Israel. Los que dirigían al pueblo, eso eran los ancianos. Cuando habla de los ancianos, significa los sobresalientes, los que conocen, los que predican la palabra de Dios. Esos son los que nosotros ponemos las manos, por ejemplo, sobre un enfermo. ¿Y por qué no un creyente? Porque Dios no ha autorizado al creyente para que ponga las manos sobre un enfermo. El apóstol Pablo indicando, enseñando a Timoteo le dice, no pongas con ligereza las manos, no participes de pecados ajenos, consérvate puro, dice. Quiere decir que a veces el creyente, por ejemplo el creyente, el que cree en Cristo está lleno de pecados, como dice la Biblia en Timoteo, ¿no? Hombres y mujeres cargados de pecados, dice, ¿no?
Entonces Pablo dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos. Bueno, ¿eso está de acuerdo con la palabra de Dios? De acuerdo con la palabra de Dios. Un ejemplo, Jesucristo. Jesucristo no venía un enfermo corriendo, hijo de David, ten misericordia, y él corría a orar por él. No, hermano, no. Jesús muchas veces ni le escuchaba. Es decir, le escuchaba, pero no le atendía rápido. ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, una mujer sirio-fenicia, ¿no? Una mujer sirio-fenicia, hijo de David, ten misericordia de mí, andaba atrás del Señor. No sé si un día, 2 días, 3 días, una semana, no sabemos. Pero los apóstoles se incomodaron y dijeron, Señor, atiende a esa mujer. Jesús dijo, no, porque Dios me ha mandado a las ovejas de Israel, no a los perros que conocen. Perros, sí, porque el pueblo judío le llamaba a los gentiles perros, perros, perros. ¿Qué más le decían? Leña del infierno. O sea, ellos nos llamaban a nosotros perros, perros, asquerosos, pecadores, leña del infierno. Y Cristo dijo, el pan de los hijos no puedo echarlo a los perros. Cuando la mujer escuchó perro, no, dijo, no. Señor, si quieres, dijo, dijo, se arrodilló la mujer y dijo, Señor, los perritos también comen de la mesa de los amos, ¿te acuerdas? Los perritos están esperando una migaja, el hueso que caiga de la mesa de sus amos. ¿Sí o no? Jesucristo dijo, es cierto, mujer, es cierto, es verdad. Los perritos esperan la voluntad de que uno le dé, del amo que le dé. Señor, está bien, yo si quiere ladro también, Señor. Si quiere me pongo a ladrar, Señor. Soy perra, pero a mí no me ofende, Señor. Por favor, ayuda a mi hija. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe. Tu hija está sana, le dijo el Señor, por esa palabra que has dicho. ¿Por qué el Señor Jesús llamó y dijo, no doy el pan a los perros? ¿Por qué dijo el Señor? ¿Saben por qué? Porque ya dije que los judíos llamaban perros a los gentiles como nosotros. Pero, escuchen bien, Jesús lo hizo para probar la fe de la mujer. Como hay personas bastante soberbias, orgullosas, ¿no? Cualquier persona orgullosa dice, bueno, este hombre me está llamando, este judío me está llamando perra, y me largo pues de aquí, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo, no? No, la mujer se humilló delante del Señor y puso ejemplo los perritos que esperan la voluntad de sus amos. El Señor no ponía las manos corriendo sobre ningún enfermo. Ojo, eso lo encontramos en toda la Biblia. La gente corría, buscaba al Señor, el Señor le ponía a prueba muchas veces. Entonces, por ejemplo, eso es la imposición de las manos. Estoy poniendo un ejemplo. Si nos pasaríamos hablando de ejemplos sobre el bautismo, por ejemplo, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? Esas son cosas bastante básicas de la doctrina cristiana que un creyente debe conocer de memoria. Pero aquí dice advertencia contra la apostasía. Significa que muchos creyentes están apóstatas del Señor, están apartados del Señor, porque no saben ni siquiera las cosas básicas de la doctrina de Cristo. No saben. ¿Y qué necesitan? Leche espiritual. Y la leche es para los niños, dice que no es para los adultos. Los adultos espirituales son aquellos que tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, dice aquí. Por eso Pablo le llama niños a los de Corintios. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Decían, para mí el mejor predicador es Pablo. Otro grupo decía, para mí el mejor predicador es Cefas, Pedro, Pedrito. Otros decían, no, ni Pedro, ni Pablo, nada, ninguno. Es Apolos el mejor predicador. Otros decían, no, ninguno de ellos, Cristo.
Y así estaban divididos, ¿no? Y Pablo le dice, niños espirituales, niños todavía, no necesitan el alimento sólido porque ustedes son niños. Aquí en Hebreos también está diciendo de la apostasía. Tanto tiempo, dice, tanto tiempo ustedes se congregan, ¿qué van a aprender? Seguro que se van a dormir. Como hay algunos creyentes que se van a los templos, se van a dormir, pues vienen cansados del trabajo, ahí cantan 2 alabanzas, 3 alabanzas y de ahí tomen asiento, dice, no, de ahí comienza el predicador, oran y comienza el predicador y entonces se sientan y ahí comienzan a roncar y a dormir. Cuando el predicador dice, amén, vamos a orar para terminar el mensaje, recién se despiertan y dice, amén hermano, vamos a orar. Y oran, no escucharon nada del mensaje, ¿no? Otros no se congregan y dice, anda y me cuentas qué mensaje predicó el pastor, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, niños espirituales. De eso es lo que está hablando aquí. Y eso se llama apostasía. Ojo, apostasía. La persona como que está apartada del Señor. Está fuera del Señor. En lugar ya de ser maestro. Tanto tiempo, dice el apóstol, tanto tiempo ustedes deben ser maestros y predicadores de la palabra, maestros. Son tiempos que están ustedes metidos en la doctrina de Cristo, en el Evangelio, pero son niños espirituales. ¿Y cómo se llama eso? Apostasía. La gente apartada de Dios. Por eso dice la Biblia, no han conocido mis caminos. Por ejemplo, el pueblo de Israel vieron las señales, prodigios, milagros en Egipto, las plagas, vieron el mar partido, vieron el Señor día y noche en columna de fuego, lo vieron al Señor, su Salvador, y todavía dudaron en el desierto y dijeron, bueno, Dios no está con nosotros, porque si estuviera, si el Señor estuviera, bueno, tuviéramos bastante carne para comer, como quisiéramos que carne, esa carne que comíamos en Egipto, bastante carne, nos hartábamos de carne, verduras, frutas, cantidad había, ¿no? Otro dijo, pero éramos esclavos, sí, también éramos esclavos, pero había que comer, pues en este desierto no hay nada, Dios no está con nosotros. Se dan cuenta, tentaron al Señor cuando el Señor estaba probando para hacerlo llegar a esa tierra prometida que era el reposo. Ahí iban a reposar de sus desdichas del desierto. Ya no iban a ser esclavos, pero quedaron por allá. ¿Qué significa eso? Apóstatas. Se apartaron del Señor, se fueron tras la idea de su corazón y no creyeron en el Señor. Se convirtieron en apóstatas. Eso es lo que está diciendo aquí. Tanto tiempo dicen que van al culto, dicen que son cristianos, dicen pero no saben, al fin no saben ni para qué se ponen las manos. No saben ni qué significa el bautismo. No saben ni qué es arrepentimiento. Oiga, yo conozco que hay pastores, ni siquiera saben lo que es oración, hermano. Ni siquiera saben lo que es oración. Pastores. Yo tuve una reunión por el norte del Perú con 30, 40 pastores, creo. Bueno, me pasaron adelante para predicar. Y yo la primera pregunta que les hice, pastores, ¿qué es la oración? Bueno, dijeron hablar con Dios, bueno, hablar con Dios. A ver, alce la mano, ¿qué significa oración? Yo, dijo un pastor, ¿qué significa oración? Bueno, pastor, significa hablar con Dios. Yo le dije, a ver, habla con Dios. Hablar es entablar una conversación, un diálogo. Yo te hablo, tú me contestas y así comenzamos un diálogo. Hablar con Dios. Hablen con Dios, a ver. Le dije yo. Se miraban unos a otros. Yo le dije, Señor, reprenda al diablo. Son pastores, ¿no saben qué significa la oración? Lo que el Señor enseñó. Abran su Biblia, Mateo 7:7. Ahí dice, la oración es pedir, buscar y llamar. Esa es la oración. ¿Cómo es posible que sean pastores? ¿Qué cosa enseñan, hermano? ¿Qué cosa enseñan? Pastores no saben qué significa la oración. La oración es la regla de oro, Mateo 7:7. Señor, reprenda al diablo, lo reprendí en el nombre del Señor.
Ustedes son pastores, ¿cuántos años, hermano? ¿Y no saben qué significa la oración? Hoy algunos no saben ni siquiera qué es una vigilia, qué es un ayuno. Algunos dicen, bueno, ayuno es solamente en el templo nada más. Si no estás en el templo, no vale tu ayuno. ¿Qué cosa, Señor? Reprenda al diablo. El apóstol Pablo ayunó 14 días en alta mar, hermano, para que el Señor lo librara. El profeta Daniel ayunó 21 días en el desierto, al lado de un río. Elías caminó 40 días en el desierto. Ahí no había templo, o sí había templo. No, caminando. Jesucristo ayunó en el templo, no, ayunó en el desierto. 40 días. Moisés, ¿dónde ayunó? En el cerro, 2 veces 40 días. En el monte Sinaí. Entonces, ¿de dónde sale un pastor, una pastora que dice, hermano, hermana, si no haces tu ayuno en el templo, no vales? Señor, reprenda al diablo. Jesucristo dijo a Dios y adora en espíritu y en verdad. Samaritana dijo, aquí en este lugar, en este pozo, aquí adoramos a Dios. Y ustedes los judíos dicen en Jerusalén. Jesucristo dijo, ni en Jerusalén ni en este pozo. A Dios se adora en espíritu y en verdad, y esos adoradores busca el Señor. Eso se llama apostasía, aquellos que no entienden, no conocen las cosas rudimentarias de la doctrina de Cristo. No saben ni qué es un ayuno. No saben ni qué es una vigilia, hermano. Señor, reprenda al diablo. A mí me invitaron cuando era muchacho, tendría 15 años, 17 años, una vigilia, me acuerdo, un amigo me invitó, vamos a una vigilia, bueno, vamos. Ahí se pasaron toda la noche en el templo contando cuentos chinos, hermano. Contando cuentos. Como yo no sabía que era vigilia, bueno, así será pues su vigilia, ¿no? Y a cada uno que llegaba lo hacían cantar. Cuando yo llegaba, yo apenas llegué con el amigo y apenas llegamos y comenzaron el grupo que estaba ahí, como una mesa redonda, una redondela. Decían, acaba de llegar el hermano fulano. Queremos saber cómo canta el hermano fulano. En el arca de Noé, todos caben, todos caben. Queremos saber cómo canta el hermano fulano que llegó. Así, hermano. Yo quería salir corriendo, disparado, porque yo no sabía cantar, pues, hermano. Yo no tengo voz para cantar. No sabía dónde meterme yo. Yo jamás sabía que... No, pues, hermano, una persona que no conoce una vigilia, que no sabe, un mundano que uno le invita, no es posible, ¿no? Bueno, parecen niños. Con mucha razón dice aquí que estos creyentes, después de tanto tiempo, hay que enseñarles los rudimentos de la doctrina de Cristo, cosas básicas, hermano. Tanto tiempo deberían ser maestros ya. Tanto tiempo, ¿qué hacen en el templo? ¿Qué hacen? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no preguntan al pastor? ¿Por qué no se instruyen en la palabra de Dios? La Biblia dice que es nuestra profesión ser cristianos, profesión. Es una profesión que nos lleva al cielo. Bueno, sigue diciendo en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Todas esas cosas son cosas que se enseña al principio a un creyente. Y esto haremos si Dios lo permite, dice, ¿no? Versículo 3. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios.
y exponiéndole a vituperio. Ojo, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo sobre nosotros los creyentes, está diciendo que si una vez nosotros nos entregamos al Señor y fuimos participantes de la doctrina de Cristo, fuimos participantes del don celestial que nos dio a través del Espíritu Santo, que caímos y nos fuimos al mundo y regresamos otra vez, dice que crucificamos de nuevo al Hijo de Dios. Crucificamos de nuevo al Hijo de Dios. Recayeron, dice versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es verdad, hermano. Quiere decir que un creyente, cuando ya nosotros nos entregamos al Señor, hermanos, tenemos que seguir adelante sin desmayar, seguir adelante. ¿Para qué? Para alcanzar, como decía Pablo, la victoria, alcanzar la corona de vida eterna. Pablo pone como un atleta que corre compitiendo con otros para alcanzar una corona terrenal. Así nosotros corremos, pero hacia el cielo, para alcanzar una corona de vida eterna. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos al mundo? Aquí dice, hermano. ¿Qué pasa si regresamos? Dice aquí que otra vez crucificamos al Hijo de Dios. Y eso es verdad. Otra vez crucificamos y lo ponemos a vituperio a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, para no tener así que otra vez vituperar al Señor Jesús, caer en pecado, irnos al mundo, mejor, hermanos, oremos al Señor, que el Señor nos ayude a no caer en la apostasía. El que deja a Jesucristo se va al mundo, se llama apostasía. Por eso el tema, advertencia contra la apostasía. O sea, si nos vamos al mundo, dejamos a Cristo, sería como el hijo pródigo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se llevó la herencia del papá y lo malgastó con prostitutas, con amigotes, en drogadicción, en borracheras, en bailes, en discotecas. Gastó todo lo que tenía. Al final quedó en la ruina. Pero se arrepintió, volvió. Ojo, volvió y el padre lo recibió como a hijo. Por eso dice en otros sitios, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. O sea, somos parte de su cuerpo. Tratemos, hermano, en lo posible de no irnos al mundo. Pidamos, como dice, tenemos un sacerdote para siempre delante del Padre. Pidamos socorro en el momento cuando somos tentados. Pidamos socorro al Señor. Y Cristo, que es nuestro sumo sacerdote delante del Padre, al instante nos va a auxiliar. Al instante, hermano, va a mandar ángeles. Al instante alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El que pide recibe. Recuerden la oración Mateo 7:7. La oración es buscar, es pedir, buscar y llamar. Si pedimos al Señor al instante, nos va a auxiliar. Al instante. Si nosotros pedimos al 911, auxilio, auxilio, por favor, venga a ayudarme, no llegará el 911, llega ya cuando estamos muertos. Pero si pedimos al Señor al instante, hermano, porque el Señor no está muerto, el Señor está en el lugar santísimo como el sumo sacerdote para nosotros, y ese sumo sacerdote traspasó los cielos desde aquí de la tierra, y ese sumo sacerdote puede entendernos, puede ayudarnos, porque él anduvo carnalmente igual que nosotros, o sea, en la carne, así como estamos en esta carne, así anduvo el Señor, pero sin cometer pecado. Así que el Señor puede ayudarnos. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos, con los cuales la hierba, lo cual es labrada, recibe bendición de Dios.
Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y próxima a ser maldecida. Su fin es el ser quemada. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si nos vamos al mundo, dice, nos vamos al mundo, dejamos al Señor, eso se llama apostasía. Pero ¿qué tiene que ver la tierra que recibe la lluvia? Bueno, está diciendo, poniendo un ejemplo, que la tierra cuando recibe la lluvia da frutos buenos. Pero hay una tierra que da hierba que no sirve. Hay una tierra que da abrojos, o sea, plantas que no sirven para nada, no traen provecho para nada. Esa tierra está próxima a ser maldecida, está diciendo. En otras palabras, ¿qué somos nosotros? Tierra, pues, hermano. Como tierra tenemos que producir buenos frutos, si no, son como los árboles. El árbol no es fruta, lo cortan, lo echan al fuego. El cristiano o la cristiana que recibe la lluvia, ha recibido a Cristo, tiene que dar buenos frutos. Porque si no, dice que es una tierra mala que está próxima a ser maldecida eternamente. Así que nosotros que somos tierra, polvo, y como tierra tenemos que dar buenos frutos en el Señor. Por eso cada vez que yo predico, al final digo, oremos, Señor, ayúdanos a dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno, para que seamos buena tierra, hermano. Porque hay tierras que producen abrojos, espinos, y esa tierra no vale, no sirve. No sirve. Nosotros tenemos que ser buena tierra. Recordemos que somos tierra. Aquí está poniendo ejemplo la tierra que produce abrojos, hierba que no sirve, está próxima a ser maldecida eternamente y para siempre. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre su misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Bueno, aquí el apóstol le está diciendo, ¿no?, a los hebreos, le está diciendo, hermanos, nosotros estamos advirtiendo contra la apostasía, pero ustedes, hermanos, están siguiendo adelante, sirviendo al Señor, y el Señor no olvida ningún trabajo que ustedes hacen cuando le sirven al Señor y también sirven a los santos. Así que, hermanos, adelante, sean bendecidos. ¿Para qué? Para que reciban del Señor la recompensa. O sea, hermanos, si nosotros trabajamos para la palabra de Dios, seríamos tierra buena. Seríamos tierra que da, ¿cuántos frutos? Puede ser a 30, puede ser a 60 y puede ser a 100 por uno. No sabemos cuál de esas tierras somos, pero así hay tierras, lo dijo el Señor, que la tierra buena da frutos a 30 por uno, da 60 por uno y a 100 por uno. ¿Cuál de ellos seremos? Hermanos, yo digo, siendo creyentes, hay que permanecer fiel hasta el final. Y hablemos del Evangelio, colaboremos con la obra de Dios, aunque sea que nos ganemos una almita nada más, que demos un frutito nada más. La Biblia dice, hermanos, que borramos multitud de nuestros pecados y salvamos de muerte un alma. Es una bendición para no pasar en vano por esta tierra, porque hay personas que vienen, se reproducen, crecen, mueren y no dan ningún fruto para Dios.
¿Qué tierra es? Maldecida, pues no. Porque toda su vida dieron frutos de abrojos, frutos de injusticia, frutos malos. Es una tierra maldecida. Así que sea muy buena tierra. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo alcanzado con paciencia, alcanzó la promesa. Está poniendo a Abraham que Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir. Y Abraham tuvo paciencia, 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 y Dios le bendijo en gran manera. Alcanzó lo prometido, porque cuando Dios nos hace una promesa, nos dice: voy a hacer esto, hay que esperarlo nada más. ¿Cuándo lo hará? Puede ser mañana, pasado, cuando el Señor sea su voluntad. No podemos, Señor, tú me has prometido, apúrate, apúrate, si no ya me voy al mundo, ¿eh? Por si acaso, te doy oportunidad esta noche nada más, voy al culto, esta última. Así le dijo una hermana al Señor. Tú dices que bautiza con el Espíritu Santo, Señor, te doy una oportunidad esta noche, Señor, nada más, de aquí ya no. Si no me bautiza con el Espíritu Santo, Señor, yo me voy al mundo, ¿eh? Me voy al mundo, ¿eh? Así que ya te avisé. Y se fue al culto, ¿no? Terminó el culto y me dijo: hermano, yo me voy, me despido, nunca más me va a ver. ¿Qué? Le digo: se va. ¿A dónde se va? ¿Se va a Marte, a Júpiter? ¿Se va a la Luna? ¿O se va al otro lado de la Tierra? ¿A dónde se va que no lo va a ver? No, que yo le prometí al Señor así, así, de que esta noche me va a bautizar con el Espíritu Santo. Y como él no me ha bautizado, yo le dije al Señor, le prometí que era la última noche del culto. Me dijo la hermana. Yo me di una vuelta pensando, orando al Señor, y volví y le dije: hermana, ¿usted en su casa con quién vive? Dijo: bueno, vivo con mi papá porque mi mamá es muerta. Ah, con su papá, le dije. Sí, me dijo. Le dije: hermana, en su casa, ¿quién ordena? ¿Usted o su papá? Mi papá, pues me dijo. Yo, ¿cómo voy a ordenar a mi papá? Sería una falta de respeto. Le dije: Señor, reprenda al diablo. Tú misma lo has dicho, estás faltando el respeto a tu Padre y a nuestro Dios. ¿Cómo es posible que tú le digas al Señor que esta noche le das la última oportunidad? ¿Qué cosa, Señor? Reprenda al diablo. Jesucristo dijo: hágase tu voluntad y no la nuestra. Cuando oró: si quieres, pásame esta copa, que era la cruz. Señor, reprenda al diablo. ¿Sabe qué, hermana? Mira, ándate de aquí a tu casa arrepintiéndote y pide perdón al Señor porque lo has hecho por ignorancia, no sabías. Dile: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo cuando tú quieras, no cuando yo quiero. Perdóname, yo lo hice por ignorancia. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer, me dijo, hermano, lo voy a hacer. Y entonces se fue. Llegó el próximo domingo y en el culto la hermana vino corriendo, gozosa, contenta, alabando a Dios. Hermana, ¿qué te pasa? Me dijo: hermano, yo había hecho esa oración que me dijiste y yo pensaba: ¿cuándo el Señor me bautizará? Porque yo le había dicho: hermana, el Señor te puede bautizar de aquí a la otra semana, de aquí a 15 días, de aquí a 30 días, de aquí a 30 años, de aquí a 40 años, pero antes que te mueras, el Señor va a cumplir su promesa. Así que ten paciencia. Yo le dije así: espera con paciencia. Amén, me dijo, lo haré. Y ella dice que venía al culto orando, pidiendo, diciendo: Señor, ¿cuándo me bautizarás? Pero hágase tu voluntad, no la mía. Y esa noche, sin que ella lo esperaba, sin que ella supiera cuándo, el día y la hora, el Señor le dio el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y por eso esa hermana vino contenta, gozosa, alegre. Hermano, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu cuando estábamos cantando, alabando a Dios. Ah, le dije: ¿te das cuenta la diferencia?
¿Te das cuenta? Tú ni yo no podemos ordenarle al Señor. Jesucristo enseñó y dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Así tenemos que esperar. Aquí dice que tenemos paciencia como Abraham, que tuvo paciencia y recibió lo prometido. Amén. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Dios juró a Abraham y dijo, juro por mí mismo que te voy a bendecir. Y aquí está diciendo que si Dios juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Dios, Dios juró por sí mismo que va a bendecir a Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa también. Así que Dios, si ha jurado por sí mismo, es imposible que miente el Señor. Lo hará. ¿Qué cosa lo hará? Nos va a bendecir, pues, hermano. Cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Siempre hay que estar con esa mentalidad. Hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. Amén. Sigue diciendo, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra vez menciona a Jesucristo nuestro sumo sacerdote que entró como precursor adelante de nosotros. Entró ¿a dónde? A la diestra del Padre. Se sentó a la diestra del Padre. Precursor, Salvador, nuestro Redentor. Él lo dijo en San Juan 14:6. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez. ¿Y para qué vendrá, Señor? Para llevarles a donde yo estoy, para que ustedes también estén. ¿Y a dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿A dónde vamos a estar nosotros? A la derecha de Jesucristo. Y a su izquierda, ¿quién está de Jesús? El Padre, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Creador. Y si Dios juró por sí mismo a Abraham, porque no hay otro por quien pueda jurar, más el Señor lo hará. Nos va a bendecir. Ya Cristo entró por nosotros. ¿Para qué? Para interceder por nosotros cuando somos tentados y para darnos oportuno socorro. Así que, hermanos, tengamos cuidado con la apostasía de apartarnos, tener ese corazón malo, apartarnos del Señor, así como los judíos perdieron la salvación en el desierto, perecieron por su incredulidad. Aquí el tema dice advertencia contra la apostasía. No nos se vaya a ocurrir apartarnos del Dios vivo. Amén. Hemos terminado este mensaje maravilloso. Tengamos cuidado con la apostasía. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por el regalo de Dios que nos das, tu palabra, que nos restaura, nos ayuda, nos da salud. Tu palabra nos da sanidad. Tu palabra restaura el alma, traspasa los tuétanos. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, confiamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Ayuda y bendice a los hermanos que oyen este mensaje. Derrama tu bendición, guárdanos, cuídanos del mal. Manda tus ángeles, Señor, que nos guarden en todos nuestros caminos.
Aplasta al diablo y destruye toda obra del enemigo que lance contra nosotros, todo conjuro, vuélvelo contra su propia cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvanos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.